que sirven, que muestran al mundo tu amor. Píldoras de fe, el ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos amigos, no decimos nada nuevo al afirmar que el dolor, la adversidad, es parte consustancial a la existencia humana. ¿Quién puede negarlo? Todo ser humano acabamos atravesando por situaciones que producen dolor, ya sea físico, psicológico, emocional, podríamos decir también espiritual. ¿Por qué es esto así? La respuesta que excluye a Dios lo puede atribuir simplemente a las circunstancias, pero ¿y desde la fe? ¿Cómo puede Dios permitir que suframos si nos ama tanto? Pues queridos amigos y hermanos, Dios lo permite sencillamente porque nos hizo libres, porque tenemos la capacidad de elegir y no siempre lo hacemos bien, porque nada funciona con perfección en este mundo a consecuencia del pecado. Siendo así, la pregunta no es cómo evitar el dolor, que es imposible, sino cómo gestionarlo, cómo afrontarlo desde la fe. Y desde la perspectiva de la palabra, la consigna es que como seres humanos somos capaces de afrontar el dolor y la adversidad, mucho dolor y mucha adversidad, cuando encontramos un propósito en ello. Si no lo hay, pronto sucumbimos y podemos caer derrotados. El dolor del parto dicen que es uno de los más fuertes que existe, pero una mamá lo afronta con determinación, sabiendo que el fin es tan bueno como que un niño va a nacer. Sin embargo, ¿quién quisiera pasar por ese sufrimiento si no hubiera un propósito tras él? Y la parte buena es que desde la perspectiva bíblica, como digo, siempre podemos encontrar un propósito bueno tras el dolor y la adversidad. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Leemos en Romanos 8:28. Pero alguien podría decir, ¿cómo va a ser esto así? ¿Cómo va a tener Dios un propósito con que pase por una enfermedad terminal? Que un accidente me deje postrado para toda la vida en una silla de ruedas, o en otro orden de cosas que mi negocio se vaya a pique, o que tenga que pasar por una ruptura matrimonial o un drama familiar. Cuando la adversidad viene a nuestras vidas, queridos hermanos, tenemos dos opciones: vivirla buscando acercarnos más a Dios, aunque sea con dudas, con reproches, incluso con enfado e ira. Fijémonos en los salmos. Tenemos esa opción, o la siguiente es alejarnos de Él. Hace ya unos más de 10 años, nuestra familia pasó por un complicado proceso de adopción de una niña de Ucrania, que llevaba ya unos 3 años viniendo en acogida a casa. En un momento dado el proceso se frustró y parecía inevitable que ya no solo no se podría efectuar la adopción, sino que ni siquiera volveríamos a verla. Esto duró más de un año y os puedo asegurar que lloré cada uno de esos días. Nunca antes en mi vida había orado tanto y con tanta intensidad. Dios usó una experiencia límite para llevarme a un acercamiento mayor a Él. Ni me quiero imaginar el haber tenido que pasar por esa experiencia desde fuera de la fe. Quisiera concluir esta pequeña reflexión haciendo referencia al apóstol Pablo. Pablo tuvo una vida difícil, llena de circunstancias dolorosas y adversas. No tenemos más que leer el listado de 2 de Corintios capítulo 11, pero supo entender que eran oportunidades para acercarse más a Dios. Esto le permitió pasar por ellas encontrando un propósito y le sirvieron además como credencial de la autenticidad de su fe y ministerio. Leemos en Filipenses capítulo 1 versículos 12-14: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. En todo el pretorio y a todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Es más, la mayoría de los hermanos al verme preso se han animado y se atreven mucho más a proclamar la palabra sin temor. ¿Cómo gestionamos el dolor y la adversidad? Queridos hermanos, dice mucho más de nuestra fe que cómo gestionamos nuestra alegría.
Cuando decimos que somos creyentes, muchos ojos están puestos en que pasemos por alguna circunstancia difícil para ver cómo gestionamos el dolor, para ver cómo reaccionamos. Hermanos, nuestro mensaje más profundo, como en el caso de Pablo, viene con el sello del dolor más intenso. Oremos. Señor, que en las circunstancias difíciles de nuestra vida, el dolor por el que tenemos y tengamos que atravesar en este tiempo de peregrinaje sean motivo para acercarnos más a ti. Que cuando hayamos de sufrir, tu Espíritu llene nuestro corazón del propósito de bien que tú tienes siempre para con nosotros. Seamos capaces de entenderlo en el presente o no. Y Dios mío, que tú quieras, como con Pablo, usar esas circunstancias adversas para certificar nuestra fe y apelar a la de otros. Gracias por podernos poner en tus manos confiados en cualquier circunstancia, sabiendo que tu amor siempre permanece, es eterno. Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén siempre con nosotros. He aquí mis pies, mis manos, mi vida, mi corazón. He aquí mis pies, mis manos,